¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida al 18º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2026. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado, al doctor Rogelio Carrera Treviño, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nos va a dar un tema muy interesante que es sobre el manejo y conservación del oso negro, ursos americanos en México. En este momento la doctora Kathleen Babb le hará presentación de su reseña curricular. Adelante, Kathleen. Buenas tardes, bienvenidos al seminario Rafael Martín del Campo. En esta ocasión tenemos al doctor Rogelio Carrera Treviño, originario de Chihuahua, ¿no? Y ya ha vivido en Coahuila, en Saltillo. Él realizó sus estudios en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, trabajando con diferentes temas sobre este, los pastizales y la producción pecuaria, y posteriormente sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, con la tesis de coyote y su dieta, y la disertación, sobre el venado mula en Arizona Central. Ha trabajado en muy distintas instituciones de educación e investigación y de conservación de vida silvestre en México, entre las cuales se encuentran el Instituto de Ecología, Profauna, AC, Pronatura Noroeste y Texas Tech University. Cuenta con muchísimos años de experiencia en muy distintos proyectos de manejo y conservación de vida silvestre. Es miembro de consejos asesores en diversas áreas naturales protegidas y trabaja principalmente con mamíferos grandes, en énfasis en la ecología en el norte de México. Trabaja muy distintos grupos de mamíferos, venado bura, venado cola blanca, el elk, el lobo mexicano, el oso negro, el jaguar, el coyote, el puma, el jaguarundi, entre otros, ¿no? Y es miembro de Wildlife Society y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido numerosos reconocimientos y bueno, le damos la palabra. Agradecemos de antemano su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Katy. Antes que nada, qué bueno que nos están acompañando el día de hoy y pues voy a compartirles un poco acerca de esta especie carismática y representativa de acá del norte de México. Hablaremos un poco acerca de su biología, pero después pasaremos a la parte más importante, que es la parte del manejo y conservación de esta especie. Bien, bien, no se nos olvide que el oso negro es el carnívoro más grande que tenemos presente ahorita en México. Pertenece al suborden Caniformia y dentro de los caniformios está dentro del grupo de los arctoideos, que no debemos olvidar que precisamente por esa razón un oso negro está más emparentado con las focas y lobos marinos que, por ejemplo, con los coyotes o los lobos, al pertenecer a este grupo de los arctoideos. Todos los osos úrsidos evolucionaron entre 4 y 8 millones de años atrás. Específicamente aquí en Norteamérica, todo el género Ursus proviene de un ancestro que vivió hace 4.9 millones de años, Ursus abstrusus, aunque recientemente reclasificado como Proarctos abstrusus, muy parecido a lo que actualmente conocemos como el oso negro. Si nosotros leemos los libros clásicos de mastozoología, vamos a encontrar que hablan de muchísimas subespecies del oso negro en Norteamérica. Sin embargo, aquí en México específicamente tenemos dos subespecies ligadas a las dos grandes cadenas montañosas del norte de México.
Tenemos a Ursus americanus machetes, más en la Sierra Madre Occidental, y Ursus americanus eremicus en la Sierra Madre Oriental. No hay un mapa, vaya, muy preciso, pero esto que vemos en pantalla es una descripción general de lo que es la distribución del oso negro en Norteamérica. Y como podemos ver, claramente la especie es una especie de zonas boscosas. Las grandes masas de bosques boreales y algunos bosques deciduos en latitudes más al sur. Y si vemos, está ausente en las zonas desérticas y en las grandes planicies. Es decir, es una especie de bosque. Y en este mapa también podemos ver algo bien importante. En México, en realidad, tenemos una distribución marginal para la especie y solamente lo encontramos asociado a los bosques de coníferas y bosques mixtos templados de las cadenas montañosas del norte de México. Ya específicamente en México, aunque tampoco hay estudios, vaya, sobre la distribución de la especie actuales, esta representación creo que es muy, vaya, realista en cuanto a dónde podemos encontrar osos en México. Al fondo podemos apreciar un poco la distribución original basada en, sobre todo, el trabajo de Aldo Starker Leopold a mitad del siglo XX, quien hablaba que estaba presente el oso negro en 15 estados de la República Mexicana. Sin embargo, ya para finales del siglo XX lo encontramos, o al menos poblaciones reproductivas de oso negro, solamente en 5 estados de la República Mexicana, principalmente Sonora, Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental, y lo que es Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en la Sierra Madre Oriental. Es un carnívoro bastante grande. Las hembras pueden pesar entre 40 y hasta 200 kilos. Los machos son más grandes y pesados y pueden variar entre 100 y hasta 300 kilos en los lugares, sobre todo más al norte, que tienden a ser más grandes. Algo importante es que aunque le llamamos oso negro, tiene una gran variabilidad en su patrón de coloración. El que vemos arriba, por ejemplo, es color castaño y es común encontrar ejemplares con ese color. También es común encontrar ejemplares con manchas blancas. Es parte de la variación del color en estos animales. El oso negro se reproduce en julio, a finales de julio, los primeros días de agosto son los días en los que las hembras entran en celo y son cubiertas por los machos, y son solamente en esos cuantos días donde podemos ver parejas que están en reproducción de esto, es decir, el macho y la hembra, que es muy breve esos encuentros. Una vez que la hembra ha sido cubierta por el macho, algo muy particular en los osos es que tienen una implantación retardada, es una adaptación para sobrevivir en la parte del año que no hay mucha comida, y solamente llevar a cabo una gestación cuando el oso, la hembra en este caso, se encuentra en condiciones nutricionales suficientes para asegurar la sobrevivencia de las crías. Si el plano nutricional no se alcanza, los embriones son reabsorbidos y solamente se implantan a finales de noviembre, principios de noviembre, sucede la implantación, y son precisamente esas hembras las que entran a hibernar y es donde van a pasar el periodo de gestación. Normalmente en febrero emergen de esas madrigueras las hembras ya con las crías, que al nacer son muy pequeñas, a pesar de que son animales tan grandes, como ven en la fotografía. Las crías de osos pesan 250 gramos al nacer, muy, muy pequeñitas, completamente indefensas y dependen totalmente de la madre. Y las hembras pueden tener entre 1 y 4 crías. Lo más común es ver 2 o 3 crías por hembra. En cuanto al comportamiento, estos animales, recuerden que son solitarios y solamente cuando vemos más de un individuo es generalmente una unidad familiar, que es la hembra con las crías, que cuando las crías ya son, vaya, ya están creciendo, a veces es difícil juzgar el tamaño y pensamos que son varios ejemplares adultos, pero no es así. Recuerden que son solitarios, solamente la hembra con las crías hasta que las desteta
y vuelve a entrar en celo la hembra y se vuelve a reproducir. Tienen una jerarquía muy marcada, son extremadamente territoriales, y los osos van a defender siempre este territorio, principalmente de otros individuos de la misma especie, de otros osos, defendiendo así el alimento en esos territorios. Esos territorios pueden ser bastante amplios, son animales que se desplazan en grandes distancias. En las hembras pueden ser desde 5 hasta casi 50 kilómetros cuadrados por territorio de una hembra, mientras que los machos, los territorios son más grandes y pueden variar de hasta 22 y hasta 300 o más de 300 kilómetros cuadrados. Esa gran variabilidad tiene mucho que ver con la productividad del ambiente en el que viven, es decir, hábitats donde tenemos una mayor productividad primaria, disponibilidad de frutos sobre todo, pueden ser más pequeños los territorios, mientras que en lugares donde no son tan productivos los hábitats, pues tienen que ocupar territorios mucho más grandes para poder encontrar su alimento. Y su dieta no se nos olvida, a pesar de que es un carnívoro, en realidad su dieta es omnívora y se describe más vegetariana que de origen animal. En general, para la especie podríamos estar hablando de un 80% alimento de origen vegetal y un 20% alimento de origen animal. Pero sí hay una gran variabilidad entre individuos y entre ejemplares. Por ejemplo, las hembras tienden a ser siempre más vegetarianas, mientras que los machos tienden a buscar más presas y consumir carne. Entonces hay una gran variabilidad, pero generalmente sabemos que son más vegetarianos que alimento de origen animal. Algo bien importante es que son carroñeros, como todos los carnívoros. Para ellos un cadáver de una presa significa alimento gratis, que no tienes que ir a perseguir y corretear. No son en realidad muy buenos cazadores, a diferencia de otros carnívoros que tenemos en México. Eh, eh, Algo bien importante es que la vida de un oso negro está dictada por el estómago. Siempre están en constante búsqueda de alimento y tienen que hacerlo sobre todo porque gran parte del año no va a haber disponibilidad de alimento para ellos y van a tener que sobrevivir solamente de las reservas de grasa que pudieron acumular durante la época del año en la que sí encontraban alimento. Eso es parte de la adaptación natural del oso negro. Algo también importante es que requieren de agua superficial para poder sobrevivir en un hábitat. ¿De qué se mueren los osos negros de manera natural? En áreas donde esta especie es cazada, no se nos olvide que es una especie cinegética. A veces no pensamos en eso, pero en Norteamérica se cazan más de 30,000 osos todos los años de manera legal, es decir, a través de la cacería deportiva. Entonces, lógicamente, en lugares donde hay alta cosecha de ejemplares a través de la cacería legal, pues esa es una fuente de mortalidad importante, pero también tenemos accidentes como los atropellamientos en carreteras, además de la cacería furtiva, es decir, cacería ilegal, y el control letal de ejemplares por represalias de conflictos con actividades humanas, principalmente la ganadería y también la agricultura. Algo también de lo que mueren los osos, pues es la desnutrición. Es parte normal, ¿no? Si es un año de sequía, por ejemplo, el oso no alcanza a satisfacer sus necesidades y hay altas mortalidades. Y otra causa común de mortalidad entre los osos son las peleas entre los mismos osos. El peor enemigo de un oso es otro oso. Recuerden que son extremadamente territoriales y eso lleva a que haya peleas constantes entre individuos defendiendo territorios y por lo mismo también mortalidades por esa razón. El hábitat de estos animales es muy variado. Ya decíamos que están ligados a las zonas boscosas. Sin embargo, también los podemos encontrar en matorrales desérticos, como de hecho es el caso para nosotros aquí en México, y en diferentes tipos de bosques, no solamente bosques de coníferas. Incluso aquí tenemos ejemplares hasta en selva tropical, en el caso de Tamaulipas y la zona de la Huasteca acá en el norte. Algo bien importante es que estos ejemplares necesitan para su hábitat necesariamente áreas de cubierta densa. A eso le llamamos cubierta escape, donde pueden ellos refugiarse.
necesitan que exista en esa área una producción de frutos, sobre todo en la parte del otoño, que es cuando requieren ellos más alimento. Entonces debe haber esa disponibilidad de frutos. Eh, También debe estar presente vegetación de la cual se pueden alimentar en la primavera, sobre todo renuevos de plantas que están emergiendo después del invierno y les sirven de alimento esos renuevos a los osos. Necesitan, como se desplazan grandes distancias y ya veíamos el tamaño de sus territorios, necesitan forzosamente tener áreas que les sirvan de corredores para desplazarse. Entonces, los corredores son bien importantes en el hábitat de estos animales, al igual que la disponibilidad de madrigueras donde puedan refugiarse en el invierno, sobre todo en las áreas más al norte. Aquí en México, propiamente hablando, los osos negros no hibernan. Solamente las hembras gestantes son las que propiamente hibernan en México, mientras que el resto de los individuos eh, eh, disminuyen su actividad, mas no entran en hibernación propiamente hablando, como en zonas más al norte. Es una especie que su abundancia es muy variada también dependiendo de la región y de la productividad de los hábitats en donde se encuentren. Y aquí en esta tabla es solamente un pequeño resumen de diferentes estudios donde se ha reportado la densidad de osos negros en diferentes partes de Norteamérica, incluyendo unos pocos estudios en México, que en realidad son muy pocos, pero vemos que puede ir desde 0,62 osos por kilómetro cuadrado en lugares muy abundantes como Canadá, el norte de Estados Unidos, y lugares donde pueden ser sus densidades muy bajas, tan bajas como en Sonora, donde se han reportado hasta 0,05 osos por kilómetro cuadrado y otras regiones de Norteamérica. Algo que vemos hoy en día en los medios es este tipo de fotografías, videos. Hay un crecimiento en los avistamientos de ejemplares de osos negros aquí en México, sobre todo acá en el norte, y que está muy ligado al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Ahora todo mundo tiene una cámara en sus manos, de manera que cuando se presenta la oportunidad, pues toman fotografía, toman video, y eso es lo que ha hecho que veamos todo este tipo de notas, fotos, videos compartiéndose en redes sociales. Eso ha hecho que exista en México cada vez más una percepción de que hay más osos ahora que antes, cuando en realidad no tenemos datos ni estudios que digan que así es el caso. Simplemente tenemos más avistamientos y más difusión de los videos y las fotos en redes sociales, más eso no necesariamente significa que haya más ejemplares. Pero desgraciadamente incluso autoridades ambientales en México han llegado a tener esta idea de que hay más osos, de que se están recuperando, incluso hablan, como en esa nota, de sobrepoblación de osos en algunos lugares. Lo que sí es un hecho es que cada vez también hay más registros de ejemplares de osos en donde antes no existían, ¿verdad? Avistamientos, o tenía uno que irse a mitad del siglo XX al trabajo, por ejemplo, de Ardo Starker Leopold para ver que existían osos ahí, desaparecieron en algún punto del siglo XX y ahora vuelven a aparecer ejemplares, ¿no? Eh, Esto que les comento, incluso entre la comunidad científica se observa, se habla de un regreso del oso negro, ¿no? Y de hecho de un regreso de manera natural, que están recolonizando, que están aumentando sus poblaciones. Sin embargo, es un poco aventurado aseverar esto sin tener información, estudios de campo donde se hagan estimaciones de las poblaciones, cosa que no hay, hace falta mucho en México este tipo de estudios. Aquí nosotros en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey hicimos hace unos años el primer estudio precisamente para estimar la densidad o el tamaño de la población de osos negros en este parque nacional que tenemos junto a la zona metropolitana de Monterrey, que es una zona de sierra con bosque. Son más de 170,000 hectáreas, lo que es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Entonces, un trabajo de un estudiante de aquí de la facultad hizo su tesis de maestría precisamente estudiando tratando de responder esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos osos hay
en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, cuál es la densidad de osos negros en esta región. La técnica que usó este alumno para este estudio fue a través de análisis poblacional mediante muestras de ADN, que es una de las técnicas más robustas actualmente si queremos conocer el número o el tamaño poblacional de osos en un área. ¿Cómo lo hacemos? Si ven ahí en la gráfica, se utilizan trampas de pelo, le llamamos, que no es más que utilizar alambre de púas alrededor, ya sea de árboles que estén ahí mismo o postes de metal que nosotros instalemos. Colocamos un par de hilos de alambre de púas y en el centro de ese pequeño cerco colgamos un cebo atrayente. Generalmente utilizamos carne en descomposición, es el mejor atrayente para un oso negro, eso significa comida gratis. Y tienen el olfato tan desarrollado que si hay un ejemplar de oso negro a la redonda en donde está la trampa, va a oler ese cebo, esa carne en descomposición y va a ir a buscar la fuente, ¿no? En este caso, al pasar y tratar de llegar al cebo del animal, pasa por el alambre de púas y ahí es donde nos deja muestras de pelo. Y del folículo de la raíz del pelo nosotros podemos extraer ADN y hacer una genotipificación individual y así reconocer cada uno de los ejemplares que dejó sus pelos en la trampa. Es una de las, como les digo, una de las técnicas más precisas que existen hoy en día para estudiar una población de osos. Esta fotografía, de hecho, está tomada con una cámara trampa que le llamamos en una de las trampas de pelo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y pueden apreciar los hilos de alambre de púas y precisamente el ejemplar de oso entrando a la trampa atraído por el cebo. Entonces, de esos alambres de púas se extraen las muestras de pelo, se mandan a hacer análisis de laboratorio para hacer la genotipificación individual y a través de modelos de captura-recaptura podemos de esa manera hacer una estimación muy precisa del número de ejemplares de osos en una región. Aquí en pantalla estamos viendo el polígono en amarillo de lo que es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Si observan en la parte del norte del polígono, es toda esta área gris que vemos al norte, es precisamente la zona metropolitana de Monterrey. Son más de 170,000 hectáreas de esta área natural protegida. Cada uno de los puntos que vemos ahí es una trampa de pelo que estuvieron activas por 2 años, en 2015 y 2016. Y estamos viendo las trampas. Una de las cosas que primero nos llamó la atención cuando este estudiante estaba haciendo su trabajo eran el poco número de muestras que estábamos obteniendo. Los cebos hay que reemplazarlos cada semana en la trampa con un nuevo cebo y en esa oportunidad colectamos las muestras de pelo que estén en el alambre. Así es como funciona esta técnica. Y pues cada semana tras semana veíamos que no aparecían pelos. Incluso también pues teníamos las cámaras puestas y no veíamos la presencia o la visitación de osos. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. En los puntos que ven ustedes ahí en rojo fueron las trampas de pelo que generaron datos, es decir, generaron pelos, mientras que las trampas en verde estuvieron por 2 años y nunca hubo una muestra de oso. Para resumir este estudio, ¿qué fue lo que encontró este estudiante? Ya utilizando los datos de los 2 años y de la colecta de pelos, después de la genotipificación por análisis de ADN y utilizando los modelos de captura-recaptura, pues se estimó una densidad de 0,052 osos por kilómetro cuadrado. Es decir, entre 80 y 120 osos para todo el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Esta densidad no nos dice mucho el número, los números son fríos, a menos de que la comparemos con los datos que ya les había presentado antes. Este estudio es la densidad de oso negro más baja reportada para Norteamérica mediante el estudio con esta técnica de trampas de pelo. Para que se den una idea, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey es muy parecido al Parque Nacional de Yosemite en California. De hecho, son parques hermanos. Hay un programa de parques nacionales en Estados Unidos y México y el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, su parque hermano es el Parque Nacional de Yosemite en California. Bueno, Yosemite tiene 10 veces más osos que el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, para que nos demos una comparación. En pocas palabras, una densidad muy baja de osos negros. Algo importante que nos dimos cuenta
y por eso les mostraba las trampas, la distribución de las trampas en el Parque Nacional, fue que muy pocas trampas fueron visitadas por los osos, pero vimos un patrón muy importante. Las trampas de pelo donde sí colectamos, que fueron visitadas por los osos negros, resultaron ser trampas de pelos cercanas a asentamientos humanos, es decir, a donde había gente. Y las trampas de pelo que estaban en los sitios más remotos del Parque Nacional, donde no hay gente, el hábitat perfecto, alimento, todos los elementos de los que hablamos del hábitat para el oso negro están presentes y no encontramos osos negros. Entonces, eso nos habla de un cambio en el comportamiento de estos animales que están siendo atraídos a las zonas donde hay gente. Eso es bien importante como parte de los resultados de este estudio. A través de los años, les voy a mostrar algunas series de fotografías donde tratamos de concientizar a la población respecto a uno de los principales problemas que enfrenta la especie aquí. Y siempre les hago esa pregunta, ¿no? ¿Sabes cómo matar a un oso negro? Y es dándole de comer. Es muy común que aquí en la zona metropolitana de Monterrey observemos imágenes o escenas como lo que vemos ahí en las fotografías, donde bajan los osos y luego es la hembra con las crías, dice la gente, pobrecitos, no tienen comida allá en la sierra, por eso bajan aquí y la gente misma les da de comer. Actualmente incluso hay grupos de WhatsApp y páginas de Facebook donde se organizan los vecinos para darles de comer y dejarles agua. También vemos ahí esa cubeta, les dejan agua y alimento a los osos, ¿no? Y desgraciadamente eso es lo peor que podemos hacer para un oso negro. Eso los destina a morir. Por eso es la mejor, como les digo, la mejor forma de matar un oso es dándole de comer. Y aunque no le demos de comer directamente, si nosotros dejamos nuestros residuos sólidos, nuestra basura a su alcance, los desperdicios que dejamos nosotros en esa basura, pues son una fuente de alimento también antropogénico, y los osos van a ser siempre atraídos a estos basureros en busca de alimento y es lo que estamos observando precisamente aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Y por eso tenemos tantas interacciones entre personas y osos aquí en la región y tantos videos y tantas fotografías que circulan en redes y en notas de medios de comunicación. ¿Por qué les digo que es la mejor manera de matar a un oso, darle de comer? Porque los osos se habitúan a la presencia humana. El comportamiento natural de un oso siempre va a ser huir de las personas, huir de la gente, huir de un vehículo, huir de donde hay esa presencia humana. Ese es el comportamiento natural. De hecho, observar a un oso negro en su hábitat natural es dificilísimo. Generalmente siempre el oso te va a detectar a ti primero, gracias a su gran olfato y oído. Siempre van a estar, vaya, te van a saber ellos de tu presencia muchos antes de que tú lo puedas observar. Y lo que hace el oso es alejarse naturalmente. Ese es el comportamiento natural de un oso. Sin embargo, esto que estamos observando en los videos, en las notas, es un cambio en ese comportamiento natural del animal, donde ahora asocian a la gente con comida. Entonces le han perdido ese miedo natural al hombre y no solamente le han perdido ese miedo natural, sino que ahora asocian que pueden obtener alimento. Y pues el oso, ¿para qué irse a eh, batallar, ¿verdad? Para encontrar alimento, perseguir un venado o buscar frutos por toda la sierra, si es más fácil ir a tu bote de basura y comer lo que tú dejas ahí, o en el peor de los casos, la misma gente les da de comer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Con este tipo de interacciones muchas veces las autoridades se ven forzadas a capturar estos ejemplares y moverlos como un tipo de solución para tratar de enfrentar este tipo de problemas. Sin embargo, la reubicación de los osos es un tema complejo. Em, Generalmente, la mayoría de los osos que son reubicados van a morir. Y esto tiene que ver con lo que comentábamos de la territorialidad que tienen estos animales. Es decir, lo estás sacando de su casa y lo vas a llevar a otro lugar donde posiblemente ya hay osos que están defendiendo también su casa.
Y una de las fuentes de mortalidad, como les comentaba, pues son precisamente las peleas entre osos. Entonces, no solamente las peleas con otros osos, sino el tenerse que desplazar muchas veces para tratar de regresar a su sitio de origen, enfrentan carreteras, enfrentan accidentes o la misma gente que los elimina, ¿no? Entonces esa es la razón de que terminen muchos ejemplares muriendo. Esa es la historia del oso 19 que les muestro aquí en pantalla. Este ejemplar de oso fue capturado en la zona metropolitana de Monterrey, en el Parque Ecológico Chipinque, el 19 de marzo del 2017. Al ser capturado por las autoridades, lógicamente se marca el ejemplar. Las autoridades, Profepa y Parque Civil Silvestre de Nuevo León, que son quienes les corresponde enfrentar estos problemas, mueven a este ejemplar a la Sierra de Salinas Victoria, que se encuentra al norte de la zona metropolitana de Monterrey, y lo liberan el mismo día en que fue capturado. Unos meses después, como podrán darse cuenta, por pura casualidad, encontramos el ejemplar el día 7 de julio del 2017, atropellado en la carretera Monterrey-Saltillo. Y sabemos que es ese ejemplar, pues gracias a que está marcado, como ven en la fotografía. Así fue como encontramos este animal. En esta imagen estamos viendo el sitio donde fue capturado el ejemplar, que es la meseta en Chipinque, en el Parque Ecológico Chipinque. Si se fijan, en las orillas, es un parque muy icónico aquí de la zona metropolitana de Monterrey. Ahí fue capturado y luego vemos al norte la Sierra de Milpillas en Salinas Victoria, donde fue liberado. Y luego vemos acá en rojo el sitio de la autopista Monterrey-Saltillo, donde fue el animal atropellado unos meses después. Yo creo que no necesitamos ser científicos de la NASA para darnos cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? El ejemplar tratando de regresar a su sitio de origen y en ese intento pues muere atropellado, que es precisamente lo que sucede al mover osos. Por eso la reubicación de ejemplares de osos no es una solución jamás. Al tener este tipo de cambio de comportamiento en los animales, también observamos ejemplares atropellados en la misma zona metropolitana de Monterrey. Ese ejemplar que ven ahí en la fotografía precisamente fue atropellado aquí en la ciudad. Fue remitido aquí a la Facultad de Veterinaria para realizarle una necropsia. Ahí pueden observar al doctor Armando Trejo, nuestro patólogo aquí en la facultad, realizando una necropsia de este ejemplar. Voy a pasarles esta serie de fotos que utilizo yo para tratar de concientizar precisamente a la población respecto a nuestra responsabilidad con el manejo de los residuos sólidos. Ahí está el ejemplar siendo, pues ahora que sí que abierto por el doctor Trejo. Hay que abrir el ejemplar, extraer todos los órganos, tomar muestras de todos los órganos, hacer una evaluación patológica del ejemplar. Y precisamente eso es lo que se hizo aquí. Eso que ven es el estómago del oso, donde podemos observar adentro que encontramos, ¿no? Si se fijan, aluminio. ¿No? ¿Por qué? Porque está comiendo basura el animal. Esto que vemos es el intestino grueso del animal. Si se fijan, es como una manguera, es un tubo, ¿no? Pero si se fijan, tiene un volumen, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ese volumen de esa manguera que vemos ahí, el intestino? Ahí lo abrimos, vean lo que está adentro. Son bolsas de plástico apelmazadas, obstruyendo completamente el tracto digestivo del animal. Esto es a lo que se ven expuestos estos ejemplares que vemos en los videos y en las notas de periódico todo el tiempo. Otra parte lamentable de este tipo de interacciones tiene que ver también con el riesgo hacia las personas. Eh, Siempre que les muestro esta información a la gente, les digo que hay que ver la información con perspectiva. Eh, Tienes mucho más probabilidad de morir por un ataque de abejas africanizadas o de que te caiga un rayo que morir por el ataque de un oso negro. Pero eso no significa que no suceda. Desgraciadamente, todos los años mueren personas atacadas por osos negros en Norteamérica. Stephen Herrero, un colega en Canadá, ha dedicado toda su vida a estudiar este fenómeno
de los ataques de osos negros a personas. Hizo un estudio muy completo, lo tienen ahí en pantalla, se los invito si tienen curiosidad por este tema. Esa es la mejor fuente de información que nos ayuden a comprender un poco este fenómeno de los ataques. Y es un estudio muy completo, pero aquí solamente lo que quería señalar es que encontró él que el 60% de los ataques fatales en humanos fueron provocados por osos habituados. Esos osos que ya cambiaron su comportamiento natural y que ya no le tienen miedo al hombre y que incluso ahora asocian al hombre con comida. Si nosotros vemos las notas de periódico, lo pueden hacer, googleenlo y van a encontrar todo el tiempo este tipo de notas donde personas desgraciadamente fallecen por el ataque de un oso negro. Estos que vemos en pantalla son este tipo de casos. Estas fotografías de ese ejemplar de oso negro aproximándose fueron extraídos del celular de un estudiante. Iban un grupo de estudiantes de un día de campo a hacer un recorrido por un parque nacional cerca de una zona metropolitana en Estados Unidos. Desgraciadamente sufrieron este ataque por ese oso negro. Esas fotografías fueron precisamente del celular de la persona que falleció por el ataque. Y este otro que vemos aquí en Florida es de hace un mes, del mes pasado, donde una persona fue atacada y murió por el ataque del oso negro. Y aquí lo importante es que Florida es un lugar donde por muchas décadas el oso negro estuvo protegido. No se permitía la cacería porque sus poblaciones eran muy bajas. Pero durante décadas y gracias a esa protección y a programas de conservación, se ha logrado recuperar su población y desde hace unos pocos años ya hay otra vez cacería de osos negros en Florida. ¿Sí? Y este caso del mes pasado es la primera vez en la historia donde muere una persona en Florida atacada por un oso negro. En México no tenemos información, no llevamos un registro de este tipo de ataques, pero sabemos que existen entre las personas que nos dedicamos a este tipo de especies, sabemos de casos, ¿no? Este es un ataque que hubo hace unos años en la Sierra de Arteaga, Coahuila. Esta persona estaba atendiendo su huerto de manzanas en la sierra, se tiene un encuentro con una osa con crías, muchos de los ataques son ataques defensivos, le llamamos, donde es una osa que está defendiendo a sus crías o percibe que sus crías están en peligro y por eso se comporta de esa manera. Es decir, por eso le llamamos ataques defensivos, está defendiendo a las crías. Y eso fue lo que le sucedió a esta persona. Tuvo que trepar a un árbol, como quiera le alcanzó a causar heridas en el pie, como ven ahí a la persona, que requirieron hospitalización. Este tipo de ataques desgraciadamente sucede, ¿no? Hasta ahorita no tenemos documentado un ataque fatal por oso negro en México, pero sabemos que sucede. Algo de lo que hemos estado trabajando en los últimos años con los osos negros aquí en la región es utilizar a esta especie como una especie centinela, le llamamos. ¿Qué es una especie centinela? Es cuando una especie, por sus características, por su biología, por su comportamiento, por su tamaño, por el tipo de desplazamientos, por la longevidad, cuánto vive esa especie, esas especies, si hay un patógeno circulando en el ambiente, es muy probable que esa especie lo va a tener. Por eso nos alerta acerca de patógenos que estén circulando en el ambiente y de ahí el nombre de especie centinela. Bueno, el oso negro es una excelente especie centinela, viven muchos años, son muy grandes, tienen recorridos muy extensos, interactúan con muchas otras especies de fauna silvestre y por lo tanto son una especie centinela muy buena, ¿no? Bien, en excremento de osos que hemos obtenido a través del tiempo, hemos encontrado diferentes patógenos, algunos, como los que vemos aquí en pantalla, todos esos que vemos ahí, son patógenos zoonóticos, ¿verdad? Es decir, son también, afectan a la salud humana, la salud, son un problema de salud pública y también a los animales y están presentes en el excremento de los osos. Em, a través de hisopados en toda la superficie de la piel, ojos y boca de los osos, también hemos encontrado todo tipo de microorganismos, como estas bacterias, hongos y levaduras que ven ustedes ahí en pantalla.
Y los que están ahí marcados con asterisco, todos ellos son también zoonóticos de importancia para la salud humana. Todos estos han salido de muestras obtenidas de osos aquí en la región. Y en cuanto a análisis de metagenómica, algo que se utiliza mucho hoy en día para tratar de identificar no solamente patógenos, sino microorganismos en general, ya sea en muestras de sangre o muestras de excremento de estos animales, pues este es nada más un ejemplo de lo que pueden encontrarse con los osos, ¿no? 94 familias, 227 géneros. Imagínense la cantidad de especies, ¿no? Entonces, toda una gran diversidad de microorganismos presentes en los osos. Esta gráfica nos muestra específicamente bacterias patógenas y que son de importancia para la salud pública y la salud animal, que fueron obtenidas de osos aquí en la región a través de muestras de sangre, de garrapatas que fueron extraídas de los osos e incluso también del excremento. Em, Aquí solamente quería señalar algunas de los microorganismos que son de importancia para la salud pública, notablemente las ricketsias. Aquí todos los años, desgraciadamente, estamos teniendo en la región mortalidad en humanos por ricketsias. Entonces sabemos a través de estos resultados preliminares que los osos están participando en el ciclo de este tipo de patógenos que también son de importancia para la salud pública. Bien, uno de los conflictos que vemos, como les decía, mucho en las redes, en las notas, pues es los osos bajando a las zonas urbanas, principalmente atraídos por nuestros desechos sólidos, la basura, como vemos ahí en la fotografía. Este es un problema que tiene muchísimas aristas, complicado, inclusive desde el punto de vista legal y de las responsabilidades en cuanto a gobiernos. Es un tema complicado, pero es un tema presente y cada vez más en aumento para toda la región de acá del norte de México, donde tenemos presencia de osos. Un estudio que hicimos recientemente, tratamos de hacer un análisis para identificar cuáles son los sitios potencialmente con mayor probabilidad de interacciones entre humanos y osos en la región. Los puntos negros que observan en ese mapa son sitios donde tenemos registrado que hubo un conflicto entre osos y humanos. Y a través de esos registros se generó este modelo para identificar cuáles son las zonas donde podemos encontrar una mayor probabilidad de interacciones de este tipo. Y claramente, si se fijan ahí entre la frontera entre Coahuila y Nuevo León, pues es precisamente la zona metropolitana de Monterrey y la ciudad de Saltillo en Coahuila, la Sierra de Arteaga, Coahuila, si se fijan, es la zona con el mayor potencial de este tipo de conflictos, pero también de la misma manera otros lugares como el norte de Coahuila que pueden ver ahí en el mapa, también son zonas importantes para este tipo de interacciones. A través del tiempo también hemos colocado collares satelitales en ejemplares de osos para estudiar sus patrones de movimientos y conocer un poco acerca de su ecología espacial aquí en la región. Este es uno de los estudios publicados donde pueden ver los resultados de los datos a partir de collares satelitales que se colocaron en osos. Y específicamente aquí nos enfocamos en identificar los sitios de atropellamiento donde ha habido osos negros atropellados. Ven las carreteras en rojo. Las estrellas que vemos son sitios donde fueron atropellados osos negros y los puntos negros son sitios en carreteras que son usados como cruce entre los osos negros, ¿no? Que cruzan a través de esos sitios para tratar de identificar qué variables inciden en que hagan que un oso cruce por un lugar y qué variables hacen que pueda ser más probable que sea atropellado un oso negro. Aquí parte del mismo estudio, si se fijan, en el mapa que ven ahí del lado izquierdo de su pantalla, es lo que vemos en verde es la colindancia entre el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y el Parque Natural Cerro de la Silla, que es otra área protegida, y en medio atraviesa una carretera, que acá en la región la conocemos todo y le llamamos la carretera nacional, que es de Monterrey a Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Y si se fijan, ahí vemos los datos de localización de un ejemplar de oso negro, cómo utiliza ambos lados de la carretera, pero tiende a concentrarse en un área específica para hacer los cruces carreteros. Y eso es precisamente lo que estábamos interesados en estudiar y conocer para identificar ese tipo de lugares donde cruzan los animales. Aquí vemos otro caso similar, donde en rojo vemos carreteras, este es en la parte de Coahuila, y donde vemos las localizaciones de los ejemplares. Aquí bien importante, fíjense, vemos en rojo las carreteras y en amarillo son zonas con asentamientos humanos. Entonces aquí también vemos ese comportamiento donde los osos se están acercando a las zonas pobladas y atravesando las carreteras. Bien, a raíz de esos datos también pudimos medir o reportar el ámbito hogareño para hembras y machos de osos negros a través de las localizaciones de los collares satelitales, ¿no? En el caso de las hembras, llegamos a encontrar territorios de hasta, o ámbitos hogareños más propiamente hablando, de más de 200 kilómetros cuadrados, mientras que para los machos fue de más de 300 kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, se desplazan grandes distancias. Uno de los conflictos que tal vez no vemos tanto en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero que definitivamente es el conflicto más importante y la amenaza más importante para la especie acá en el norte de México, es los conflictos con actividades agropecuarias. Los osos negros, como todo carnívoro y como todo gran depredador, van a llegar a atacar ganado, ¿sí? Eso no tiene nada de extraordinario, simplemente están haciendo su trabajo, ¿no? Al depredar presas. Sin embargo, cuando esas presas son, por ejemplo, en un hato ganadero de un pequeño productor donde tiene solamente a lo mejor 50, 60 chivas o borregos, y llega en una noche un oso, mata lo que vemos ahí en la fotografía, pues le puede eliminar hasta más del 20% de su hato a ese pequeño productor en una sola noche. Entonces, lógicamente, eso la gente no lo va a ver bien. ¿Qué hacen los productores? Pues eliminan a los osos negros en represalia, tratando de componer o de arreglar, enfrentar ese problema, ¿no? Y esa es la realidad que enfrentan los osos negros acá en la región. Debido a los ataques al ganado, pues son eliminados a través de muchos medios, ¿no? Desde usar venenos o dispararles, pero el caso es que eliminan a los osos negros en represalia por estos ataques. Esto nos lleva a que tenemos la necesidad de contar con protocolos de manejo de conflictos que nos ayuden a reducir esa principal amenaza, que son los conflictos con actividades humanas, principalmente actividades agropecuarias en la mayor parte del área de distribución del osonero. Recuerden que acá en el norte, pues son zonas netamente ganaderas. La mayor parte de la distribución del oso negro está en zonas ganaderas. A lo mismo que también en zonas metropolitanas como Monterrey, pero que en realidad ese es el menor de los problemas, ¿no?, que tienen los osos. El mayor de los problemas son esas zonas rurales y los conflictos con actividades agropecuarias. Los protocolos para atender este tipo de problemas siempre deben ser preventivos. Es algo bien importante, porque algo muy común es que solamente seamos reactivos. Y es decir, una vez que se presenta el problema, queremos ir a solucionarlo, cuando en realidad para prevenir este tipo de problemas es la manera más eficiente de evitarlos, ¿no? El no dejar que se presenten o hacer muchas acciones que tenemos que hacer permanentemente antes de que se presente el problema. Y esto requiere la capacitación para productores agropecuarios, el contar con equipos de respuesta que puedan atender estos conflictos en campo, el equipamiento, mucho equipo especializado que se utiliza o que pueden utilizar los productores agropecuarios. Hemos utilizado a través de los años, por ejemplo, cercos eléctricos, que son muy eficientes para proteger al ganado de los ataques de depredadores. Entonces, todo este tipo de herramientas, todo este tipo de tecnología, hay que hacérsela llegar o transmitir, ¿verdad? Transferir toda esta tecnología y conocimiento a los productores para ayudarles a reducir ese problema con los osos. Una técnica también utilizada para el manejo de los osos negros es el condicionamiento aversivo.
Condicionamiento aversivo se basa en comportamiento. Una vez que el oso negro ya cambió su comportamiento natural, está asociando a la gente con comida, le perdió el miedo natural a la gente. eh, el condicionamiento aversivo trata de corregir un poco eso a través de dar estímulos negativos al animal, de manera que el animal asocie ese estímulo negativo con la gente y vuelva un poco a temerle a la gente. Entonces se utilizan proyectiles no letales, balas de goma, pirotecnia, sirenas, aparatos que hagan mucho ruido, incluso perros como los que vemos ahí en pantalla, que son una raza que se llama Carelia. El cazador de osos de Carelia, esta raza de perros ya tiene varias décadas utilizándose para el manejo de conflictos con estos ejemplares. Es un perro que esta raza se desarrolló para cazar osos. Su función es cazar osos y se desarrolló en Finlandia, en la frontera entre Finlandia y Rusia. Esa región se llama Carelia, de ahí viene la raza. Y es una raza muy antigua, de hecho. Bueno, ahora se está usando para salvar a los osos, ¿sí? En este tipo de manejo de condicionamiento aversivo que se realiza. Eso sí, el condicionamiento aversivo debe ser in situ, es decir, en el lugar donde el oso está causando el problema, ya sea un cultivo de maíz, como el que vemos en la fotografía. El oso está bajando al cultivo de maíz. En ese sitio es donde se tiene que aplicar la técnica para que el oso asocie el lugar con el estímulo negativo. Eso es bien importante. Y otra cosa que se debe hacer con este tipo de protocolos, pues es darle un seguimiento a los ejemplares, no solamente irlos y moverlos o soltarlos, sino que qué les pasa a esos osos. Y la única manera, pues, es a través del rastreo mediante telemetría. Bien, aquí les voy a enseñar un ejemplo de lo que se puede lograr hacer con el condicionamiento aversivo. Estos son unos sitios de contenedores de basura donde este ejemplar estaba bajando todas las noches a consumir ahí la basura que dejamos. En este calendario es el mes de abril, esto fue hace ya más de 10 años, si se fijan, donde cada día que ven ahí el símbolo del oso, mediante las cámaras que tenemos ahí, ese oso bajó a comer basura. O sea, prácticamente todos los días. No es un oso habituado, como le llamamos, y está bajando la basura. Si se fijan, en el último día ahí de ese calendario fue el día que capturamos al ejemplar. Lo capturamos, se le aplica todo este manejo que pueden ver ahí con alumnos de aquí de la facultad, donde se le hace un manejo, toma de muestras, colocación de telemetría, todo el manejo que se le hace al ejemplar. Y por último, en la liberación, aplicar el condicionamiento aversivo del que hablamos. Entonces se aplica y se libera el ejemplar. Y ahora aquí es el mes de mayo, el siguiente mes, ¿verdad? ¿Qué pasó con la cámara? No volvió a aparecer el oso, no volvió a bajar a la basura. Y aquí en este mapa vemos el sitio donde fue capturado el oso, capturado y liberado. Acuérdense que es in situ, que es esta parte de aquí, y luego de semanas después donde pudimos localizar al oso, es decir, lo logramos alejar de la zona urbana a través de esta técnica. Otra manera de aplicar condicionamiento aversivo es a través del condicionamiento aversivo al sabor. Y en este caso, el estímulo negativo es a través de la ingesta de un producto que le cause malestar al animal, pero no, lógicamente no queremos matarlo, ¿verdad? Lo que queremos es que asocie ese malestar con lo que consumió, con la comida que consumió. Como cuando nos comemos unos tacos que nos hicieron un daño fatal, pues no queremos ni oler los tacos, ¿verdad? No queremos ni regresar a ese lugar. Es el mismo principio del condicionamiento aversivo al sabor. Este estudio de otra alumna de aquí de la facultad hizo un experimento con osos en cautiverio, donde aplicó esta técnica del condicionamiento aversivo al sabor a través del tiabendazol, que el tiabendazol en realidad es un nematicida, es un medicamento para eliminar nemátodos en animales, pero que se escogió y porque ha habido estudios previos con otras especies, porque cumple con algo bien importante. Una es que no vaya a matar al animal, es decir, tiene una dosis muy alta letal, es un medicamento a final de cuentas, produce esas reacciones secundarias que nos interesan como náusea, vómito, malestar en el animal y bien importante, no tiene olor fuerte o sabor fuerte, de manera que el animal pueda detectarlo. Eso es lo que se busca en un
compuesto químico que pueda servir como para hacer el condicionamiento aversivo al sabor. Por eso se escogió el tiabendazol. Aplicó este experimento en mantecadas tratadas con el tiabendazol y como control usó duraznos. Se aplicó en ejemplares en varios lugares donde se mantienen ejemplares de osos negros, en zoológicos y refugios donde tienen ejemplares de osos negros, y ahí se hizo esta evaluación, este experimento donde primero se acondicionó a los animales a estos nuevos alimentos, se aplica el tratamiento y después se evalúa después del tratamiento a los dos alimentos, con y después del condicionamiento aversivo. Ahí pueden ver las mantecadas tratadas con el tiabendazol. ¿Qué sucedió? Aquí vemos rápidamente los resultados. Antes del tiabendazol, el consumo de mantecadas que obtenían, se observó en los ejemplares, y después del condicionamiento, o sea, es decir, del tratamiento, de que se aplicó el tiabendazol. Entonces se redujo notablemente el consumo del alimento tratado, en este caso las mantecadas, y aumentó el consumo del alimento control, en este caso los duranos. Entonces, es otra técnica que se puede utilizar para el manejo de conflictos. Bien, algo que también se realiza en otras regiones de Norteamérica para tratar de reducir estos problemas y conflictos con los ejemplares de osos negros, pues es la aplicación de leyes y reglamentos. En Estados Unidos y Canadá, que tienen muchísimas décadas con este tipo de problemas, en las zonas donde hay mucho conflicto, existen reglamentos locales muy, muy específicos para tratar de reducir este tipo de problemas. Y finalmente aquí en México, en el estado de Nuevo León, por primera vez se ha logrado hacer algo similar. Y se trabajó en una norma ambiental estatal emergente que fue publicada ya en el Diario Oficial del Congreso de aquí de Nuevo León el 6 de noviembre del 2023. Esta norma estatal establece que las zonas de interfase entre zonas forestales y áreas urbanas, que son las zonas principalmente donde tenemos este tipo de problemas, los que vivan ahí y produzcan residuos sólidos, ya sea una casa, y no se diga si es un restaurante, un hotel, un establecimiento, tienen que cumplir con esta nueva norma oficial. Si son pequeños productores de residuos sólidos, es decir, casas, domicilios, se estableció un horario en donde solamente puede salir la basura de la casa a estar enfrente esperando que pase el camión en un horario de 6 de la mañana a 7 de la tarde. Es decir, durante la noche está prohibido tener basura fuera de tu casa si vives en estas zonas, en una casa. Si eres un producto, o bueno, en las casas también, perdón, deberás tener contenedores como el que vemos en la fotografía, que son botes para uso doméstico, pero que además son a prueba de osos. La norma en realidad, aunque surge por la necesidad de proteger a los osos negros, en realidad esto aplica para toda la fauna silvestre. Lógicamente, no solamente los osos negros llegan a la basura y no solamente son los únicos que tienen este problema. Tenemos muchas otras especies de fauna silvestre, y esta norma pues está enfocada a reducir este tipo de problemas. A los lugares donde son grandes generadores, que son, por ejemplo, aquí en la región, zonas de cabañas, hoteles, restaurantes, establecimientos donde se genera una gran cantidad de residuos sólidos. Esta norma ahora establece que deberán modificar sus sistemas de almacenamiento de residuos de tal manera que no puedan ser accedidos por la fauna silvestre. Este contenedor que vemos ahí en la fotografía, de hecho, son algunos contenedores que se han logrado colocar al interior del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que cumplen con esta función precisamente, donde el oso no es capaz de abrir y sacar la basura de este contenedor. Entonces, esta norma es algo novedoso, es algo nuevo, está en sus fases de implementación, aunque ya es una ley. Lógicamente, de aquí a que llegue a aplicarse y a cumplir el objetivo por el cual se hizo, pues lógicamente va a pasar tiempo y hay mucho trabajo por hacer
para que se aplique verdaderamente este tipo de normas en México y que se haga en otros lugares, ¿no? Acá, aunque ya tenemos este comienzo aquí en Nuevo León, esto definitivamente tiene que extenderse a otras zonas. Y como les decía, igualmente aplica para otras especies de fauna silvestre, no solamente para el caso del oso negro. Y algo bien importante, como ya vimos, mucho del problema no son los osos. Los osos solamente hacen lo que los osos hacen. La raíz del problema es el comportamiento humano y de ahí la necesidad de hacer mucho trabajo a través de acciones de educación ambiental dirigidos a la sociedad para tratar de concientizar acerca de este problema y de la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad y como ciudadanos que tenemos el privilegio de vivir en estas zonas con la presencia de esta especie tan carismática como el oso negro. Eso nos ha llevado a desarrollar campañas educativas precisamente con ese objetivo, campañas que no solamente están orientadas hacia las zonas urbanas y que tenemos ese problema en las ciudades, como les decía, son en realidad las zonas rurales y donde tenemos esos problemas o conflictos con actividades agropecuarias, principalmente la ganadería y la agricultura, donde también tenemos que educar a la gente. Y eso nos llevó a desarrollar esta campaña que le llamamos Respetuoso, que está en redes para que los invito a que la visiten, la busquen en redes y la compartan y la difundan. Hay señalética, pósters, spots de radio, folletería, exposiciones itinerantes que forman parte de esta campaña que le llamamos Respetuoso, ¿no? Entonces los invito a que le den una visitada en redes y la ayuden a difundir este tipo de información para tratar de educar a nuestra sociedad en esta gran problemática que desgraciadamente enfrenta el oso negro. Y sin más con eso les dejo ahí en pantalla mi información de contacto y creo que tenemos suficiente tiempo para algunas preguntas. Si nos hace favor, por favor, Katy o el maestro Pacheco, Mm. eh, aquí estamos a la orden. Sí, muchísimas gracias por tan interesante plática, hablando de la problemática del oso, que sí es complicada, ¿no? La gente, como dice Silvia, no acatan las normas y es muy difícil hacerles entender. Noé, por favor, tú lee el chat porque a mí se me borró. Ok, sí, en un momento. Sí, muchas gracias, doctor. Estuvo súper interesante la conferencia. Bueno, saludos desde Tlaxcala. Y ahorita le voy a decir. Está- Bueno, la primera pregunta es de Silvia Torres. Ella menciona que, por ejemplo, bueno, ya lo contestó en la conferencia, que cómo concientizar a la población en general sobre la situación de los osos. Ujú. Pues sí, como lo mencionaba ahorita al final, definitivamente a través de la educación, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Las campañas, como les decía, no solamente deben estar orientadas a las zonas urbanas, que es como que pensamos que ese es el problema que enfrentan los osos, pero en realidad si te pones a pensar, el porcentaje de área de distribución del oso negro que está en interfaz con zonas urbanas en realidad es poco. La mayor parte de su área de distribución son zonas rurales, zonas ganaderas, predios forestales, donde se realizan este tipo de actividades agropecuarias y donde enfrentan el mayor problema la especie. Entonces, en realidad las campañas deben de ser generales, tanto para zonas urbanas como para zonas rurales. Y utilizar pues todo lo que esté a nuestro alcance y en nuestros medios para tratar de concientizar a la gente, cosa que es un reto, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa gente que le está dejando de comer a los osos afuera de su casa, porque ve a la hembra pobrecita y trae crías, piensa la gente, no tiene que comer en la sierra y por eso tiene que bajar aquí, lo está haciendo de buena fe, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, es algo irónico, pero es nuestro amor por los animales lo que hace que matemos a los animales. Irónico, pero es todo un problema complejo. Cambiar
ese tipo de actitud con la gente es un reto, créanmelo. Es una reacción natural y normal de empatía de nosotros el tratar de ayudar a través de alimentar a la fauna silvestre. Esto aplica para toda la fauna silvestre, no solamente para los osos negros. Y es ahí donde tenemos muchísimo trabajo por delante en educación. Ok. Muchas gracias, doctor. Le pregunta Diana Pardo, ¿la diferencia en la dieta se debe por los requerimientos de la reproducción o al peligro que están expuestos? Este, pienso que fue como de la primera tema, y dice que por la agresión de los machos. Bueno, vamos a decir, la diferencia de la dieta por los requerimientos de la reproducción o el peligro que están expuestos por la agresión de los machos. Sí, sí, sí tiene que ver con el comportamiento o la diferencia entre comportamiento entre machos y hembras. Lógicamente los machos tienden a ser, vamos a decir así, más arriesgados, tienden a ser más, vamos a decir, bravos, las hembras tienden a ser más cautelosas, ¿no? Eso no las excluye. Una hembra, si tiene la oportunidad de consumir carne, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a ser un alimento mucho más nutritivo que comer una fruta. Es alimento altamente nutritivo y de un fácil digestión. Es más fácil digerir y obtener nutrición a partir de la carne que del fruto. Es decir, tendría que comer mucho más frutos para el mismo aporte nutricional que daría menos carne. De ahí que por eso es muy valiosa la carne para los carnívoros. Pero entre el riesgo, ¿verdad? ¿Qué tanto me tengo que arriesgar para obtener ese pedazo de carne? Me pongo yo en peligro al tratar de obtener ese pedazo de carne y todos los días cualquier depredador tiene que tomar ese tipo de decisiones en su día a día para sobrevivir. ¿Qué tanto voy a obtener de beneficio? ¿Por qué tanto me estoy arriesgando? Y en ese sentido sí hay una diferencia de comportamiento entre machos y hembras, donde los machos pues van a ser más atrevidos, vamos a decir así, y por lo tanto pues tienden a por eso consumir más alimento de origen animal, a cazar presas, aunque en general la especie, como ya les comentaba, son buenos cazadores. A diferencia de otras especies como los felinos, por ejemplo, ¿no? El puma, el jaguar, son cazadores altamente eficientes, cazadores que son capaces de acechar a su presa y matar instantáneamente a la presa y luego consumirla, que es lo que hacen los pumas y los jaguares. Mientras que el oso negro no tiene esa capacidad, son malos cazadores. ¿Cuál es su estrategia de cacería en el caso de un oso negro? Su tamaño. Entonces los osos negros lo que hacen es someter a la presa usando su peso y se montan arriba de la presa y no la matan, se la comen, se la comen viva. De hecho, si vieron, o no sé si vieron la primera fotografía del título, lo que veían ahí era un oso, perdón, un becerro atacado por un oso y en eso, de hecho, el becerro todavía está vivo, donde vemos que ya le había comido toda la espalda el oso al becerro. Ese es la marca típica de un ataque de oso negro, porque se montan encima de la presa y empiezan a comer. ¿Verdad? No, no va a tomarse el tiempo de matar a la presa. Entonces, ese es parte del comportamiento de estos depredadores tan fascinantes. Muchas gracias, doctor. Dice Miriam Enriqueta, las poblaciones de bacterias, así como de otros virus encontrados que generan enfermedades zoonóticas, ¿qué tan probable es el contagio del ser humano hacia los osos negros, ¿no? Y por contacto por los suburbios. Y de hecho, sumada a esto, también se me ocurrió otra pregunta. ¿Qué pasa con los parásitos de perros y gatos hacia los osos, justamente, ¿no? De perros callejeros, ¿no? Claro, es una gran pregunta y Mm, todo un gran tema. Por ahí le comentaba al maestro Pacheco, hay un capítulo del libro donde platico un poco más acerca de esto y se lo recomiendo que lo busquen y si no se los hará llegar también el maestro Pacheco. Porque es un tema bastante profundo, poco estudiado. Hay la necesidad de estudiar. Esto que vieron es como para darnos cuenta, ¿verdad? De que, y alertarnos de que es necesario hacer más investigación sobre este tema, porque hay grandes preguntas como la que acaban de hacer, ¿no? ¿Qué tanta posibilidad hay de que se transmitan entre humanos y osos? No sabemos. Fíjense, de las muestras de excremento que mandamos a analizar con un parasitólogo veterinario,
especializado, le mandamos a él para que hiciera las pruebas de laboratorio, sin decirle mucho, nada más le dijimos son de oso. Cuando empezó él a ver los resultados, de hecho nos contacta y nos dice, pues, ¿qué les dan de comer a esos osos? ¿Por qué? Porque precisamente de los endoparásitos que veían allí en la lista, son endoparásitos humanos los que encontró. Por eso estaba asombrado el parasitólogo, pues decía, pues, ¿qué les dan de comer a esos osos? ¿Qué nos dice eso? Que los osos están infectando a través precisamente de la consumo de la basura en nuestros lugares de parásitos de nosotros. Pero también puede pasar lo opuesto, patógenos que estén presentes en el oso negro y que puedan ser transmitidos al humano. Por eso son zoonóticos. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Pero, como les comentaba, con las riquezas y también el papel que juegan, como ya lo decías, maestro, los mascotas, nuestras propias mascotas, ¿no? Es todo un tema y un área de interés, mucho que investigar, mucho que estudiar, porque no sabemos qué papel están generando. Por ejemplo, yo siempre les pregunto les comento a mis alumnos, ¿qué sucede con las riquezas que encontramos en los osos? Porque no sabemos qué especies son, solamente sabemos que son riquezas, hasta ahí llegamos, por eso necesitamos investigar más. Son riquezas que están presentes en los mascotas, nuestros perros y nuestros gatos en la zona urbana y que ahora están pasándose a los osos. ¿O son riquezas que están en los hábitats naturales allá, en las zonas boscosas, que traen de manera natural los osos y que ahora las están introduciendo a nuestras mascotas en la zona urbana? No lo sabemos. Todas esas son preguntas muy importantes que es necesario investigar. Necesitamos tesistas, necesitamos alumnos que estén interesados en estos temas. Muchas gracias, doctor. También pregunta la maestra Guadalupe, ¿se han colectado garrapatas en osos negros? ¿Cómo las recolectan? Em, Algo que notamos con la recolección de garrapatas específicamente en los osos es que depende de la zona donde estén. Fíjense, les hablaba y veíamos cómo pues, es un área de distribución muy amplia la que tienen y un patrón pues, que tiene bastante lógica. Las zonas más altas de la sierra, sobre todo en la parte de Coahuila, que tienden a ser más altas las sierras que Nuevo León, los osos generalmente estaban limpios, muy pocas garrapatas. Mientras que los osos del lado de Nuevo León, que son sierras más bajas, encontramos una gran presencia de garrapatas. Entonces, va a haber esa diferencia. Otra vez, es una especie centinela, como les comento, ¿no? Por eso es una gran especie indicadora. Eso nos está diciendo que en el ambiente donde están los osos acá de Nuevo León hay mayor presencia de garrapatas en el ambiente que en la parte de Coahuila. Cuando se capturan los ejemplares, ya sea porque entraron en una situación de conflicto, porque los tuvieron que capturar las autoridades, precisamente en ese momento es cuando se aprovecha. Recuerden que los osos se les aplica un tranquilizante, un anestésico, se duermen y en ese momento donde se aprovecha para tomar todas las muestras biológicas y recolectar también los ectoparásitos. Entonces las garrapatas, pues hay que expulgarlos. Ahora sí que esa es la manera como lo hacemos, ¿verdad? Cada vez que ya tenemos al oso sedado, uno de los miembros del equipo siempre se le pone esa función. Tú vas a hacer el de los ectoparásitos y tiene que expulgar a todo el oso a ver qué encuentra, ¿no? Porque no solamente garrapatas, lógicamente también pulgas y otros ectoparásitos encontramos en los osos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Lorena pregunta, dice, ¿cuál es la evidencia de que la cacería legal contribuye efectivamente a la conservación de especies y cómo se construyen los consensos científicos y técnicos que permiten autorizar este tipo de aprovechamiento? Muy buena pregunta y también es todo un tema de importancia y de interés. En general, para grandes mamíferos, la cacería ha sido definitivamente la estrategia de conservación más importante para Norteamérica. Es gracias a eso que muchas especies emblemáticas de grandes mamíferos de Norteamérica se han logrado recuperar. Aquí en México, yo hablaría del ejemplo más importante y notable, es el caso del borrego cimarrón. El borrego cimarrón es una especie muy codiciada por cazadores deportistas que están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por tener el privilegio de cosechar un ejemplar de borrego cimarrón.
Estamos hablando de precios que alcanzan hasta el récord de subasta, porque a veces se subastan las cacerías de borregos y marrón por la alta demanda que hay. Han llegado subastas a llegar a más de $200,000 que paga un cazador por poder cazar un borrego cimarrón. Gran parte de ese dinero, lógicamente, ha ido a tratar de recuperar las poblaciones de borregos cimarrón. ¿Qué es lo que quieren? Las personas que han visto esto, pues ven un incentivo económico. Y ahorita, en este pleno siglo XXI y en este último par de décadas, hay muchos más borregos y marrones en México de lo que había hace 30, 40 años. Gracias precisamente a que a través de este tipo de incentivos se han financiado proyectos de reintroducción de borregos y marrón, proyectos de mejora de hábitat para borregos y marrón, todo por el interés económico que existe en la especie. Entonces, ese es lo que sucede con los grandes mamíferos, definitivamente la cacería. Lógicamente, para hacer este tipo de programas de reintroducción de borrego cimarrón, por ejemplo, se tiene que tener un seguimiento muy cercano de las poblaciones. ¿Cómo se ha logrado esto? Identificando zonas donde tenemos poblaciones de borrego cimarrón que son lo suficientemente grandes y robustas, de manera que pueden permitirse el extraer individuos de esa población para llevarlos y repoblar otras nuevas áreas, que esa ha sido la estrategia para el borrego cimarrón. Eso nunca se ha hecho con el oso negro, por ejemplo, ¿verdad? Y con otras especies. Definitivamente que va a ser controversial siempre. Yo lo que les digo siempre, les platico y les trato de inculcar a mis alumnos, tenemos que utilizar la ciencia como nuestra herramienta, ¿sí? Si mientras exista la información, los estudios científicos, el sustento técnico, que nos pueda ayudar a hacer este tipo de reintroducciones para recuperar la especie. Y si la cacería juega un papel en eso, no debemos de ver ningún problema, ¿no? Al contrario, la cacería en este caso es una gran herramienta para recuperar especies de grandes mamíferos, ¿no? Principalmente, pero igual aplica para otras especies. Pero siempre con un seguimiento muy estricto de las poblaciones. Y la otra es la planificación, que ahorita que lo señalas, en realidad no tenemos una planificación en México para tratar de recuperar al oso negro. Aunque ha habido esfuerzos en el pasado, todavía antes de finalizar el siglo pasado, empezaron los primeros esfuerzos de planeación, se crearon unos subcomités de recuperación de especies prioritarias, existen documentos del gobierno. En realidad, esos tipos de documentos y ejercicios, aunque son valiosos, han sido muy genéricos, muy, muy amplios y no se han aterrizado en acciones de campo que logran permitir la recuperación de especies emblemáticas como el oso negro. Nos falta llegar allá, ¿verdad? Pero sobre todo, no hay información sobre el oso negro. Yo les enseñaba esos resultados de ese estudio poblacional, pero en realidad necesitamos hacer más trabajos de ese tipo en otras áreas. Simple y sencillamente lo que les comentaba, esa creencia de que hay más osos hoy que hace 20 o 30 años, pues enséñenme los datos, es lo que yo siempre les digo, ¿verdad? En realidad no existe, no podemos decir eso. Y lo que sí debemos hacer es aprender de las experiencias de otras regiones de Norteamérica, donde se tiene mucho más trabajo de estudios. Por ejemplo, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, hay un estudio muy largo de más de 10 años, donde pudieron documentar que al mismo tiempo que el número de avistamientos y de conflictos con osos negros iba al alza durante esos 10 años, al mismo tiempo la población de osos negros iba a la baja. Entonces, este tipo de experiencias y de estudios son bien importantes porque nos ayudan precisamente a tener cautela, ¿no? Al nosotros, dar aseveraciones o preconcebir ideas, ¿no? Es decir, si es posible que haya más avistamientos de osos con menos osos, claro que sí, y tenemos las muestras como esos estudios en Colorado. Entonces, por eso a mí siempre se me hace muy arriesgado hablar de que el oso negro se está recuperando en México. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Les menciona Irene Escalera,
Dice, ¿cómo le ponen los collares a los osos? Bien, como les platicaba ahorita, una vez que está dormido el ejemplar de oso negro, se le coloca el collar que están hechos de un material que es muy resistente, que es Kevlar. Lo que es el equipo del collar, la mayor parte de su volumen que tú ves es batería. ¿Verdad? Lógicamente necesitamos batería. Entonces la mayor parte del volumen y peso que tú ves siempre va a ser la batería. En realidad la parte electrónica de lo que es el transmisor, ya sea de frecuencia satelital o de frecuencia de radio, siempre esos componentes son menores. Todo eso viene encapsulado en materiales que son muy resistentes y están hechos a que resistan el ambiente y el desgaste en los animales. Algo bien importante en el caso de los osos negros, como les comentaba en su biología, la disponibilidad de alimento es muy variable. Los osos negros suben y bajan de peso todo el tiempo. Y eso hace que precisamente puedan estar de repente más anchos y de repente más delgados. Y es un reto a la hora de colocar los collares. ¿Por qué? Porque si tú lo colocas muy apretado y ese oso sube de peso, lo puedes llegar a ahorcar. Entonces los collares que usamos, se les coloca un spacer, le llamamos nosotros, no es más que un pedazo de tela precisamente para romper el material original del que está hecho, que es Kevlar y es muy, muy resistente. Lógicamente un oso se podría ahorcar con eso. Lo que hacemos es que colocamos ese spacer de tela. Esa tela con el tiempo se va humedeciendo, no es tan resistente. Si el oso se la quiere quitar, pues con la suficiente fuerza se lo puede quitar. Si sube de peso, por ejemplo, y tiene ese problema, pues el oso lo va a soltar, ¿no? Entonces eso es algo importante. ¿Por qué? Porque una vez que está puesto el collar, pues la única manera de quitárselo es volver a capturar al ejemplar. Y no siempre es fácil volver a capturar un ejemplar. Entonces, por eso se utiliza este tipo de spacers que le llamamos. Muchas gracias, doctor. Miriam Enriqueta pregunta que si en las zonas donde hay atropellamientos existen una señalización para que los conductores bajen la velocidad. Y aprovechando también, Yanni Raya menciona que, bueno, muchas gracias por la conferencia y si tiene proyectos en los que se puedan incorporar egresados de biología al estudio de osos. Bien, bueno, de la primera pregunta, sí hay algo de señalética que ha colocado el gobierno, sobre todo el gobierno federal, en carreteras federales principalmente. em, de hecho, los diagramas que tienen en los señaléticos de la Secretaría de Comunicaciones, lo que tienen son osos grizzly, ¿no? Ni siquiera es oso negro, la silueta del ejemplar que tienen. Pero bueno, la intención es esa, ¿no? De concientizar a la gente a que baje la velocidad, lo cual es un gran problema. En realidad, este tipo de estudios, como lo que les mostraba, hay un poco de datos. La intención de parte de nosotros es tratar de identificar sitios donde el gobierno pueda invertir en pasos de fauna, que definitivamente eso es lo que se necesita, sobre todo en sitios críticos, que sí el gobierno invierta en construir pasos de fauna que puedan ser efectivos, no solamente para el oso negro, sino para muchísimas otras especies de fauna silvestre que cruzan en las carreteras. Definitivamente que eso es a lo que tenemos que aspirar. Los puros letreros en realidad no ayudan mucho, esa es la realidad. Y la otra pregunta, Es la de si aceptan estudiantes egresados de biología para participar en los proyectos. pues sí, normalmente lo que tenemos es más bien participación de estudiantes que quieran estudiar un posgrado. Aquí tenemos en la facultad un posgrado conjunto entre la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria y nuestro programa es en ciencia animal, el cual es un campo muy amplio, pero que incluye a la fauna silvestre, donde tenemos colegas que trabajamos con esta área. Y generalmente pues es a través de proyectos de tesis de estudiantes de este programa de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, como se puede participar. Doctor. Pues tiene más preguntas y felicitaciones, doctor, pero también ya estamos a punto del sobretiempo. Y además voy a leer una pregunta más.
Déjeme ver. Bueno, tienen más felicitaciones. También María Dolores menciona que estupenda plática. Muchas gracias, como dice, que debemos tomar conciencia, mucho para hacer divulgar y para seguir trabajando. Bueno, ya contestó lo de los estudiantes. Y aquí está, dice, aquí una pregunta, dicen que si se han podido comparar la microbiota de virus parásitos que habitan en su hábitat natural, los osos, con los que presentan justamente al estar en asentamientos humanos o cerca de las personas. Claro, muy buena pregunta y la realidad es que no se ha hecho eso. Sería muy bueno algo para investigar. Los resultados preliminares que yo les mostraba son principalmente osos que entraron en conflicto cerca de las zonas urbanas. En realidad, en zonas de hábitat natural, alejados de la gente, no se han tomado muestras. Entonces, sería muy bueno, como comentas, comparar, ¿verdad? Precisamente la microbiota de esos animales que están en zonas más naturales y alejadas que con estos que están interactuando más con gente, con mascotas en las zonas urbanas. No se ha hecho eso, sería un buen proyecto. Sí. Bueno, ya nada más esta última, doctor, porque creo que tiene que ver con lo que está pasando actualmente con la ganadería, que sí se ha presentado casos de oso negro con gusano barrenador. Desgraciadamente ahorita tenemos el primer caso ya de Nuevo León. Ujú. El ejemplar de hecho está en tratamiento. Fue hace poquito que se pudo documentar el caso, pero sí, definitivamente no, ya hay un caso aquí en Oso Negro. Perfecto. Bueno, eso que hay que seguir monitoreando. Le agradecemos mucho, doctor. Tiene varias felicitaciones. Hay más preguntas como tal. Les agradecemos a todos, justamente. De hecho, el doctor, bueno, nos va a compartir esta publicación que nos menciona y se los haremos llegar justamente por correo para que puedan seguirlo. Sigan la página que nos indica el doctor. Y bueno, para nosotros realmente fue un gusto que nos pudiera acompañar, doctor Rogelio. Le voy a mandar a su correo su constancia de participación y de hecho, le agradecemos a nombre de todos quienes organizamos el seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, ¿no? Bueno, también antes de que se vayan, también recordarles que en julio no tenemos sesión del seminario, vamos a retomar las conferencias hasta el martes 11 de agosto, que es cuando regresamos justamente a actividades aquí en la UNAM, y tendremos la conferencia de genética y genómica de dos taxas mexicanos muy distantes, pero igualmente en peligro, por la doctora Ella Vázquez Domínguez del Instituto de Ecología. Entonces, nos veríamos justamente el martes 11 de agosto en el mismo horario. Le agradecemos mucho, doctor. Estuvo genial la conferencia, muchas cosas muy importantes y pues, creo que al final del día es una especie que es de gran orgullo y de pues todo un representante de nuestra matofauna mexicana y que debemos hacer las labores justamente para poder conservarla, ¿no? Y sí, y agradecemos muchas gracias por su trabajo también, doctor. Un Sí, placer y un saludo a sí. todos. Le Gracias, mandamos un maestro. cordial saludo. Muchísimas Maestra, nos gracias. Sí, hasta vemos. luego. Saludos a Hasta todos. luego. Hasta luego, Grace. Hasta luego. Gracias, Aquiles. Sí. Hasta luego, muchas gracias, adiós. Hasta luego.